Buenos días a todos. Me toca hoy moderar este mini panel final, donde vamos a hablar de impuestos. ¿Sí? Todos sabemos que existen dos hechos inevitables en la vida: la muerte y los impuestos. De lo primero no vamos a hablar porque tratamos de evitarlo o diferirlo. De lo segundo, lamentablemente, no solo no podemos evitarlo, sino que tenemos que anticiparlo, como ustedes saben. Así que nos vamos a dedicar en este panel a hablar del segundo punto. No podemos analizar la situación de un mercado de capitales si no focalizamos bien el tema fiscal, y más en nuestro país. En este sentido, quiero destacar dos grandes circunstancias actuales, bien actuales. Primero, el hecho de que estamos frente a una situación impositiva inédita, de un nivel de presión fiscal nunca visto en la República Argentina y pocas veces visto en algún país del mundo sin la necesaria contraprestación social, ¿sí? Esto también afecta a la calidad, no solo el grado de imposición, sino la calidad del gasto público, ¿no es cierto? Estos dos hechos, quiero en este sentido destacar dos circunstancias, decía. Por un lado, la gran presión fiscal, y el otro tema actual que quiero destacar es la gran sorpresa que provino del volumen del último sinceramiento fiscal. Este hecho nos sorprendió a todos, sorprendió al gobierno, sorprendió a las estimaciones más optimistas respecto del número. Escucho actualmente alguna discusión sobre si fue el principal blanqueo del mundo en la historia, seguro de la Argentina y de Sudamérica, pero del mundo entero, o si fue el segundo, hasta ahí hay una discusión. Pero fue sin duda inédito, un volumen impresionante, del cual ingresó al país poco, aún poco. Por lo tanto, aparece un hecho nuevo, que es cómo se graba todo esto que antes estaba oculto. Es más, en general, los sujetos del impuesto desconocemos en general cómo afecta el régimen tributario a esta masa enorme de dinero que quedó afuera. Este hecho ratificó algo que sabemos, pero que no podemos corroborar con evidencia concreta y que afecta sin duda el mercado de capitales, y es el hecho de que el ahorro argentino está afuera. Sucesivas confiscaciones implícitas, explícitas, plan Bonex, corralitos, tasa de interés negativa durante años y años y años, puso el ahorro argentino afuera. Y ahora, por primera vez, nos vemos ante la circunstancia de que gran parte de ese, o una parte, no sabemos cuánto, algunos hablan de que hay un PBI entero argentino afuera del sistema, pero bueno, una parte importante de ese ahorro ha sido explicitado, quedó a la vista y quedó sujeto a tributación según las normas argentinas. Otra consecuencia de este sinceramiento ha sido que
nos obliga ahora a conocer las diferencias que existen entre tener el dinero depositado afuera o a la vista, o tenerlo bajo el régimen local, con control de la CNB y todos los instrumentos híbridos que hay en el medio, ¿no es cierto? Muy bien, para hablarnos de esta consecuencia y de la actual regulación, tenemos aquí el honor de tener a alguien que quizás es uno de los especialistas que más ha escrito sobre este evento, sobre las consecuencias que tiene, un gran estudioso sobre el hecho del sinceramiento y las posteriores consecuencias que va a tener este sinceramiento. El doctor Mario Vollmann es un especialista en tributación, autor de numerosos trabajos en su especialidad, profesor de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Católica, de esta casa de estudios en el posgrado, de la UCEMA, es director del posgrado en la Universidad Nacional de Misiones y, por sobre todas las cosas, un gran amigo y excelentísima persona. Así que tengo el honor de dejar con ustedes al doctor Mario Vollmann. Gracias, Mario. Bueno, gracias Ernesto por tus exageradas palabras y una muy buena ubicación del tema. Gracias a las autoridades del Congreso por la invitación, gracias a la Bolsa, gracias al SEMA. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema bastante aburrido, pero vamos a tratar de hacerlo un poco más dinámico. Vamos a hablar de la determinación de los resultados de inversiones de personas humanas en el exterior. ¿Qué es lo que vamos a dejar afuera de temario? Determinación de resultados de inversiones financieras en el país, ¿sí? Que tendrá otro capítulo, lo hablaremos en otra oportunidad. Y también los resultados de inversiones financieras en el país o en el exterior pertenecientes a personas jurídicas. Acá nos vamos a ceñir específicamente post-blanqueo, post-ley 27260 del 22 de julio del 2016, a los resultados impositivos de inversiones financieras no inmobiliarias en el exterior de personas humanas. Bien. A propósito del blanqueo y a propósito de la ley 27260, imaginemos a un contribuyente, persona humana, Juan X, que dos posibilidades, brazo izquierdo o central para vuestra visión, blanqueó o sinceró una sociedad en un país cooperador, blanqueó una participación societaria en Panamá, en Isla de Man, Islas Seychelles, BVI, etcétera, etcétera. Un paraíso fiscal, un país de baja o nula tributación que le permite, normalmente le permitía y le sigue permitiendo recibir dividendos de una cuenta financiera 1, localizada, por ejemplo, en Estados Unidos, en Suiza, en Gran Bretaña, Luxemburgo, y no tributar impuestos en el país cooperador. La denominación de país cooperador o país no cooperador para la Argentina viene de un decreto 589 del año 2013. Antes recibían la denominación de países de baja o nula tributación, paraísos fiscales o no paraísos fiscales. Países no cooperadores son muy pocos y es muy difícil encontrar algún argentino que tenga sociedades en esos países. Son Irán, Irak, Corea del Norte, Yemen, Vanuatu. Es muy difícil encontrar argentinos que tengan sociedades holding financieras en esos países. Por lo tanto, todos los demás países del mundo son países cooperadores. Bien, Juan X, que tenía un activo oculto,
una sociedad en el exterior y, en definitiva, lo más importante, una cuenta financiera localizada en cualquier lugar del mundo, decidió, hipótesis 1, de las tantas que vamos a analizar, regularizar una sociedad, las acciones de una sociedad en un país cooperador. Por supuesto que cuelga de esa sociedad una cuenta financiera con varios millones de dólares en un país donde están las inversiones. La otra posibilidad, a la derecha de vuestro televisor, es que el señor Juan X tenía una cuenta financiera a título personal. Entonces, el resumen bancario en la cuenta del Citi, del JP Morgan, de Morgan Stanley, etcétera, dice Juan X, domicilio tal, etcétera. Bien, segunda posibilidad, esto significa que los resultados de esa cuenta financiera 2, que está a nombre de Juan X, se atribuyen directamente a Juan X. O sea que si se ganan $5.000 o $50.000 en la cuenta, no lo toqué yo, voló. Sí, o me quieren echar. La cuenta, si tiene una cuenta financiera 2, los resultados que obtienen esa cuenta financiera 2 son atribuibles enteramente, automáticamente, al 31 de diciembre de cada año, al señor Juan X residente en el país. Con respecto vuelvo a la parte de central, los resultados de la cuenta financiera 1, que pertenecen a una sociedad y a la vez esa sociedad pertenece a Juan X, los resultados no llegan impositivamente hablando a Juan X, no debe tributar impuesto a las ganancias están encapsuladas en la sociedad de ese país cooperador. O sea que si en la cuenta financiera 1 el señor Juan X indirectamente ganó $500.000, Juan X no debe tributar por ahora ni un centavo de impuesto a las ganancias. Sí es cierto que Juan X va a tener que tributar por el mayor patrimonio al 31 de diciembre de cada año, mayor impuesto a los bienes personales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el valor de la cuenta era de, por ejemplo, 3 millones y pasó a 3.500.000. Bueno, al 31 de diciembre el valor es 3.500.000 y no el monto que ha blanqueado por $3 millones. Bien. Estoy tocando la computadora. Solución. Gracias. Ya está. Bien, ahora, si Juan X retira dinero de la cuenta bancaria, o mejor dicho, retira dinero de su sociedad de un país cooperador, ¿para qué? Para mudarse, o porque Juan X necesita liquidez para inyectar en su compañía, necesita comprar una máquina, etcétera, necesita $500.000, la sociedad le estaría botando un dividendo al señor Juan X. El dividendo pagado por una sociedad del exterior, que cotice o no cotice en bolsa, para esta persona humana, Juan X, está grabado en el impuesto a las ganancias a la tasa del 35%. Entonces, en la medida que Juan X no necesite ese dinero, lo mejor es encapsular fue o es, porque todavía estamos a tiempo, encapsular los resultados financieros en una cuenta que pertenece a una sociedad del exterior, pero no tocar ese dinero. Si necesita dentro de 5 años sacar X cantidad de dinero de esa cuenta bancaria, a Juan X le va a costar el 35%. En el interín, la utilidad queda encapsulada y 0 impuesto a las ganancias. A propósito de esto que estamos hablando, y como no estamos hablando de álgebra, que la dictan en algún otro lugar de este edificio, el artículo 142 de la Ley del Impuesto a las Ganancias da la posibilidad de efectuar un rescate de capital. ¿Qué significa? Juan X, que aprovechó la Ley 27260, el sinceramiento fiscal, blanqueó $3 millones. ¿Qué blanqueó?
el valor del patrimonio neto de esa sociedad, de ese país cooperador. ¿Sí? Bien, ¿qué es ese valor de 3 millones? Es simplemente el valor de la cuenta bancaria al 22 de julio de 2016 de esa cuenta. Bien, necesita el dinero, puede efectuar lo que se llama un rescate de capital, ¿sí? Disminuir el capital societario de su compañía, y entonces se hace de dinero a cambio de acciones que entrega, y el artículo 142 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, y estamos hablando en una fecha más o menos cercana al 22 de julio del año 2016, llevaría a no pagar impuesto a las ganancias por dividendos. Si esta figura la queremos aplicar dentro de 10 años, en el año 2027, va a ser difícil decir que hubo un mero rescate de capital cuando seguramente en esa cuenta bancaria hubieron utilidades acumuladas. Entonces, buena parte de ese rescate de capital será utilidad y una pequeña parte va a ser rescate de capital puro y no grabado en el impuesto a las ganancias. Estos son temas para profundizar. Existe una tercera posibilidad. ¿Cuál? Que el señor Juan X, de esta cuenta financiera 1, que tenía un saldo de 3 millones de dólares, blanquee a título de la persona jurídica 2 millones de dólares y 1 millón de dólares, haciendo un split, a título personal, pese a que el resumen bancario le pertenece a la sociedad, dice ZZ Corporation de Panamá. ¿Pudo hacerlo? Sí, el artículo 39 de la Ley de Blanqueo, de la Ley 27260, posibilitó hacer esa separación, de declarar 2 millones de dólares, en este ejemplo que estamos comentando, a título de la persona jurídica, que queda encapsulado y queda entrampado dentro de la persona jurídica, y por otro lado blanquear a título personal 1 millón. ¿Y por qué le pudo convenir eso? Y porque quizás Juan necesita hacer consumos, pagar con tarjeta de crédito, débito, que significaría un retiro, un dividendo. Juan necesitaba dinero en los próximos meses para mudarse, para inyectar dinero a su empresa, etcétera. O porque, algo muy importante, Juan es titular de bonos argentinos. Como todos sabemos, poseer títulos argentinos significa no tributar impuesto a las ganancias por los cupones de intereses y no tributar impuesto a los bienes personales. Si los bonos estuvieran aquí abajo, en la cuenta financiera declarada por la sociedad que le pertenece a Juan, esos beneficios de la exención se pierden. No existe transparencia fiscal. Juan tiene, hipotéticamente, una sociedad que tiene activos foráneos y activos argentinos. La totalidad está grabada en el impuesto a los bienes personales. ¿Por qué? Porque Juan tiene que declarar acciones y no importa si dentro del patrimonio neto de esa sociedad hay activos argentinos y no importa si dentro de las rentas de la sociedad hay rentas naturalmente exentas en el impuesto a las ganancias. Por eso es que a Juan le convino hacer un split al momento de presentar la declaración jurada del sinceramiento. Declarar todo lo argentino a título personal, aun cuando la cuenta no le pertenece a ZZ Corporation, que es de él, y por otro lado, declarar todos los demás activos que hablan inglés u otros idiomas dentro de la persona jurídica. ¿Sí? Seguimos. Por supuesto que todos los activos se refieren a una fecha clave, si estamos hablando del sinceramiento, al cual se refería Ernesto, que es el 22 de julio del 2016. Si una persona humana tiene en una cuenta financiera personal acciones de Apple que compró a $30 y que al 22 de julio valían 80 y hoy valen 150 y hoy las vende, el resultado de la venta no es 150 menos 30, que fue su valor de costo, sino que es 150 menos el valor denunciado a la fecha de blanqueo por el cual tributó el impuesto del 10% de 80. Bien, entonces, tener cuentas a título personal
tiene ventajas y tiene desventajas, al igual que tenerlo a nombre de una persona jurídica. Lo que vamos a decir con respecto a la personal es lo contrario que podríamos decir con respecto a la persona jurídica. Tener una cuenta financiera a título personal en Estados Unidos significa que si el señor Juan X toma un avión a Montevideo y comete el error, el piloto, de caerse, y entonces Juan X fallece, ese error que todos tenemos derecho a cometer una sola vez en la vida, significa tributar un muy fuerte impuesto a la herencia en Estados Unidos, ¿sí? Y en otros países. Razón por la cual muchas veces este tipo de planeamiento tributario argentino y extranjero significa colocar activos financieros a nombre de una persona jurídica para evitar el impacto del impuesto a la herencia. Todos habremos escuchado de personas que van a Estados Unidos a comprarse un departamento a Miami o años atrás, que era tan común, y antes de elegir el departamento lo primero que hacían era constituir una LLC. ¿Para qué? Para ya aventar el impuesto a la herencia, para evitar el impuesto a la herencia. Y además, la cuenta personal significa lo que ya hemos comentado antes, aprovechar exenciones en el impuesto a las ganancias y en el impuesto a los bienes personales que no puede aprovechar si los activos están a nombre de una persona jurídica. Y estamos hablando de títulos públicos argentinos, y estamos hablando de obligaciones negociables argentinas bajo el régimen de oferta pública, YPF, Telecom, IRSA, etcétera, etcétera, etcétera. Y aprovechar convenios para evitar la doble imposición internacional, por ejemplo, firmados con Brasil, con Bolivia, y que van a permitir no tributar impuesto a las ganancias o no tributar ni ganancias ni bienes personales, como en el caso de Bolivia. Y un temita también que le da más automaticidad es en el cómputo de retenciones de impuesto a las ganancias sufridas en el exterior. Si Juan X tiene acciones de IBM, y le acreditan un dividendo de $10.000 y tío Sam, el fisco americano, le retiene el 30% y de eso no se salva, $3.000, el señor Juan X, es cierto, va a tomar una renta gravada al 35%, porque lo está, es un dividendo proveniente de una sociedad extranjera, si fuera de una sociedad del país no debería tributar impuesto, pero el impuesto a las ganancias que le han retenido en la fuente en el otro país por un gravamen análogo al impuesto a la renta es enteramente computable en la Argentina. Por lo tanto, el costo impositivo para Juan de tener acciones de IBM, de Apple, de Amazon, de Banco de Tokio o lo que fuera, en tanto en cuanto cotice en Estados Unidos y le retengan el 30%, va a ser apenas un 5%, ¿sí? Antes, cuando el dinero era oculto, ese 30% de retención de impuesto a las ganancias lo perdía. A partir de la fecha del sinceramiento, esto es computable. Bien, algo que ya tiene casi 4 años de historia, la Ley 26893. Establece la gravabilidad de la compra-venta de acciones, cuotas, participaciones sociales, títulos, etcétera. Y el artículo 20, inciso W de exenciones, establece que los resultados de la compra-venta de acciones, etcétera, están exentos en tanto coticen en bolsas o mercados de valores. Esto lo ponemos en la memoria virtual, por favor, por unos minutos. En tanto coticen en bolsas o mercados de valores de cualquier lugar del mundo, están exentos en el impuesto a las ganancias. Acá, si bien es cierto que hay un no, antes hay un excluido. Entonces, excluido más no significa sí, ¿sí? En tanto en cuanto, entonces, el señor Juan esté vendiendo acciones de YPF en el Merval, o de Tenaris en el Merval, o esté vendiendo acciones de Cisco, de Apple, de Banque de París, Banco Paribas en el CAC 40 de París, de Banco Mitsubishi en Japón, etcétera, de acuerdo a la ley, está exento. Esta ley establece que los resultados de la compra-venta de acciones son
son resultados de la segunda categoría, ¿sí? Grabados por lo percibido. El artículo 90 de la Ley de Impuesto a las Ganancias establece dos alícuotas. Una cosa es comprar y vender acciones grabadas al 15%, y otra cosa es obtener intereses, obtener dividendos, obtener un interés de una acción preferida, de un título público, de deuda corporativa emitida en el exterior, que va a estar grabada en el país al 35%. Si hay dos alícuotas, acá ya hay un tema de planeamiento tributario importante. Si estamos por vender acciones que que la semana que viene va a pagar un dividendo y sabemos que en la Argentina ese dividendo está grabado al 35%, bueno, nos conviene vender hoy las acciones, tributar el 15% del precio de venta que contiene dentro de sí ese dinero del dividendo y evitar pagar el 35% del dividendo en el impuesto a las ganancias. ¿Me siguieron? Entonces, prefiero pagar el 15 de 120 y no pagar 20 por 35 y luego sobre los 100 restantes el 15% de impuesto. Entonces, dentro de temas de planeamiento tributario hay que tener en cuenta cuándo explotan cupones de intereses en obligaciones negociables, cuando está por pagar dividendos y tratar de evitar la alícuota del 35% y quedarnos con la del 15%. ¿De acuerdo? Bien, yo les comenté o les pedí hace unos minutos atrás que guarden en algún lugar de la memoria virtual esa expresión que coticen en bolsas o mercados y que las acciones están exentas. La venta de acciones está exenta si cotizan en bolsas o mercados. El decreto reglamentario, de la Ley 26893, que salió publicado en febrero del 2014, restringió la exención, diciendo, se encuentran comprendidos en la exención del artículo 20, inciso W, aquellas ventas de acciones que se realicen a través de bolsas o mercados autorizados por la CNB. El Merval está regido por la CNB, pero no está regido por la CNB ni el CAC 40, ni el NICE, ni el Nasdaq, ni el Amex, etcétera, ni la Bolsa de Perú, etc. Por lo tanto, vender acciones de IBM, Cisco, Apple, etcétera, que de acuerdo a la ley, en tanto y en cuanto están cotizando en cualquier bolsa o mercado del mundo, que está exento, de acuerdo al decreto reglamentario, estaría gravado. ¿A qué tasa? Al 15%. ¿Sí? Y por supuesto, va a ser el criterio fiscal. El contribuyente va a intentar aplicar nada más y nada menos que la ley. Estamos en un Congreso nutrido por el derecho y sabemos que la pirámide jurídica es la Constitución, los tratados firmados con potencias extranjeras, las leyes argentinas y luego el decreto reglamentario. Aquí el decreto reglamentario va más allá de lo que establece la ley y restringe la exención establecida por la ley, diciendo solamente va a estar exento si se realiza la operación en un mercado regido por la CNB. O sea que la venta de YPF acá está exenta y me adelanto. La venta de un IDR de YPF, que descansa, por supuesto, en acciones de YPF de la Argentina, no cotiza acá, cotiza en Estados Unidos. Un ADR del Banco de Galicia cotiza no en el NICE, sino en el Nasdaq, no cotiza acá. ¿Es un mercado regido por la CNB? No. Por lo tanto, podría el fisco intentar gravar en el impuesto a las ganancias con la tasa del 15% la venta de una ADR, mientras que la acción, el cuerpo principal, el activo subyacente, está cotizando en la Argentina y por supuesto está exento en el impuesto a las ganancias. Este es uno de los tantos absurdos de este decreto reglamentario, que va más allá de la ley, que es ilegal, que avanza sobre la ley. Una forma de interpretar, además de la ilegalidad de la letra del decreto por sobre la ley, una forma de interpretar positivamente este decreto es esto que
he señalado, se encuentran comprendidos en la exención aquellos que se trancen en bolsas regidas por la CNB. Muy bien, se encuentran comprendidos en la exención las del Merval, pero las otras también. ¿Sí? Fíjense la terminología que usa el decreto. Se encuentran comprendidos. Va a una parte del universo. La ley establece un universo mayor diciendo que en tanto en cuanto cotice en cualquier bolsa o mercado, está exento. Entonces, el decreto podemos llegar a entender que dice algo pequeño, restrictivo, que es, si cotiza en una bolsa regida por la CNB, está exento. Ah, muy bien, pero las otras también. ¿Me siguieron? Bien. Costo de ventas, algo que también el Estado estaba en mora con el contribuyente. No, la ley sinceramente no es muy clara, pero lo que establece en la parte final que he marcado, no tenemos tiempo para leer cada una de las filminas, es que se toma el valor del dólar al momento de la venta. Ejemplo, un contribuyente compra una acción en $100 cuando el dólar está en 14 pesos. Las vende sin ganar ni un centavo en moneda dura, en dólares, en 100 cuando el dólar está en 16. Tributariamente hablando, si no tomamos en cuenta esto que estamos comentando, ese contribuyente estaría ganando 2 pesos por cada acción vendida y debería tributar el 15%. ¿Sí? Un absurdo, pero es así. Y hasta es más, quizás compró en $100, vendió en 98, pero simplemente porque hubo devaluación del peso argentino, está ganando en pesos y debería tributar impuesto al 15%. Por suerte, la ley de blanqueo modificó el criterio de determinación del costo de ventas y entonces el tipo de cambio a utilizar es el tipo de cambio del momento de la venta, de 16, y no interesa que se haya comprado con un tipo de cambio de 14 o de 3 pesos muchos años atrás. La gran clave para entender esta modificación a la ley, yo sé que hay muchos autores que la critican, es el mensaje de elevación del Poder Ejecutivo Nacional de la ley de blanqueo, donde dice claramente que hay que tomar el tipo de cambio del momento de la enajenación. Esto es vital para entender cómo se determina esa renta en el impuesto a las ganancias. Tipos de renta del exterior, me limito al exterior. Intereses de caja de ahorro. Juan tiene una caja de ahorro en Montevideo y le acreditan $23 en el año por intereses. Eso está grabado en la Argentina al 35%. Si en vez de tenerlo en Montevideo lo tendría acá, estaría exento por el artículo 20, inciso H. Intereses de plazo fijo, lo mismo, están grabados. Si los tendría acá, en pesos o en dólares, están exentos. Intereses de títulos públicos, claramente grabados al 35%. Títulos públicos del exterior. Intereses de obligaciones negociables, deuda corporativa, con o sin oferta pública en el lugar de emisión, están grabados. Diferencias de cambio, no aplicable. Utilidad en la compra-venta de acciones que cotizan en bolsa, Cisco, IBM, todo lo que hemos comentado. De acuerdo al decreto reglamentario, y por eso le ponemos un signo de pregunta, estaría grabado. ¿O está grabado? Bueno, podemos muy bien defender la exención de la ley. La ley está por encima de los decretos reglamentarios. Y si no, que el Congreso de la Nación, que últimamente se está reuniendo muy poco, modifiquen la ley y establezcan lo que establece el decreto, ¿sí? Con vigencia, por supuesto, a partir de la modificación de la ley. Pero en función al principio de reserva de ley, esto está exento. Algo muy importante a destacar y que no dije hasta ahora. Si una persona humana tiene en una cuenta del exterior depositados títulos públicos argentinos,
son títulos públicos argentinos. No importa que estén depositados en una cuenta del exterior, ¿sí? Tienen la bandera argentina y tienen la exención en el impuesto a las ganancias y en bienes personales, como si los títulos estuvieran en un agente de bolsa en el país. Utilidad en la compra-venta de acciones que no cotizan en bolsa. Bueno, no tiene descanso en ninguna ley como para no grabarlo. Esto está grabado al 15%. Grabadas las del exterior y grabadas las del país. Con una ventaja discriminatoria a favor de las que están en el exterior. ¿Cuál? El costo de ventas. ¿Se acuerdan que en la filmina anterior y en la penúltima decíamos que el costo de ventas se determina en función al tipo de cambio del momento de la venta y no de la compra? Entonces alguien pudo tener acciones de una sociedad de Perú que las compró con un dólar de 2 pesos y hoy vale 16 y el tipo de cambio a aplicar es 16. Entonces si compró las acciones en $1.000.000 y las vende en $1.050.000, tiene que tributar únicamente impuesto sobre $50.000 al 15%. ¿Qué pasa si en vez de ser una sociedad del Perú es una sociedad argentina, una sociedad familiar que no cotiza en bolsa? El costo de ventas está en pesos nominales. Entonces, 1.050.000 por 16 le da casi 17 millones de pesos y el costo de ventas de esas acciones que está vendiendo de una sociedad que constituyó el abuelo hace 40 años atrás va a ser muy cercano a cero. Entonces se asemeja más a un impuesto a los ingresos que a un impuesto a la renta efectiva. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, se discrimina a favor de las sociedades que están en el exterior porque el costo de ventas está en moneda dura. Dividendos de sociedades anónimas argentinas, puesto no es aplicable. El dividendo, el impuesto del 10% es un invento argentino que por suerte no existe más y que no vale la pena comentar. Dividendos de acciones de Chile. Había un convenio para evitar la doble imposición internacional firmado con Chile, por el cual los residentes en la Argentina que tuvieran inversiones en Parque Arauco, Codelco, Falabella, etcétera, si es que está en Chile, no debían tributar impuesto y ese convenio fue denunciado por el Poder Ejecutivo Nacional anterior y no está más vigente. Dividendos de acciones de Brasil, ¿sí? De Petrobras, Vale do Río 12, Usiminas, etcétera, etcétera, que cobra una persona residente en la Argentina, aun cuando las acciones estén en Estados Unidos, esos dividendos no están grabados en la Argentina. ¿Quién lo establece? Un convenio para evitar la doble imposición internacional, firmado por la Argentina con Brasil, que como todos sabemos está por encima de la legislación positiva de la Argentina. Intereses de bonos cero cupón. Una persona compra un bono al 78% que vence dentro de 10 años. Dentro de 10 años le dan $100. Cuando le den 100, esa diferencia, esos 22, en mi criterio, son intereses. Por lo tanto, están grabados en el impuesto a las ganancias al 35%. Ahora, ¿qué pasa si esa persona dice, no voy a esperar al año 2027, los vendo en noviembre del 2026? ¿Tengo que pagar impuesto al 35%? No. Esa persona que compró en 78 y vende en 99 va a tener que pagar el 15%, hablando de planificación tributaria, el 15% sobre esos 21. Entonces, tiene una ganancia de capital y no tiene intereses que haya ganado. Dividendos de acciones extranjeras del Merval. Llamativamente hay acciones en el Merval que no son argentinas, son 5. La principal, Tenaris. El domicilio de Tenaris está en la calle Kennedy, en Luxemburgo. Es una sociedad extranjera. Es como si tuviéramos acciones de IBM. Las acciones de IBM son de Estados Unidos, bueno, Tenaris es de Luxemburgo. Y cotizan en el Merval, pero son sociedades extranjeras, ¿sí?
Esta es una. Segundo, Petrobras Brasil cotiza en la Argentina. Banco Santander de España cotiza en la Argentina. Repsol YPF de España cotiza en la Argentina. Y Telefónica de España también está cotizando en el Merval. Entonces, nuestro contribuyente y amigo Juan compra y vende acciones de Tenaris permanentemente y gana a lo largo del año 3 millones de pesos. ¿Tiene que pagar impuesto? No. Si tuviera Tenaris emitidas en Luxemburgo y transadas en Luxemburgo, ¿tiene que pagar impuesto? Sí, al 15% según el decreto. Esto es así. Ahora, si Tenaris le paga un dividendo a Juan, Tenaris que cotiza en la Argentina, Tenaris de Luxemburgo que cotiza en la Argentina, le paga un dividendo a Juan. Juan tiene que pagar el impuesto a las ganancias al 35%. Y en bienes personales, Juan tiene un activo del exterior que paradójicamente está cotizando en la Argentina. Eso no importa, está grabado en bienes personales. Utilidad de la venta de ADRs, lo que hemos hablado, la crítica que ya hemos formulado. Si Juan o Juana compran y venden acciones de YPF a unas pocas cuadras de acá, en el Merval, no tributan impuesto a las ganancias, aun cuando hagan 2 operaciones por día. Si Juan o Juana venden ADRs de YPF porque por alguna razón tienen el dinero en el exterior, son títulos emitidos en Estados Unidos. Es un certificado de depósito emitido por el Bank of New York y que cotiza en el NYSE, en el Nasdaq, etc. Eso, de acuerdo al decreto reglamentario 2334 del 2013, publicado en febrero de 2014, está grabado en el impuesto a las ganancias. Tarjeta amarilla, gracias. Uy, un minuto no, un poquito más. ¿No hay tiempo de descanso? Tiempo suplementario. Bien, esto es un tema que tiene que ser resuelto. Utilidad en la venta de ONs del exterior. Una persona humana tiene deuda corporativa de Cisco y la compra y vende. Eso está grabado, según el decreto reglamentario, está grabado al 15%, según la ley, eso está exento. Intereses de fideicomisos financieros con oferta pública del exterior, eso está grabado en el país. La utilidad de compra-venta está grabada con signo de pregunta al 15% y los intereses de fideicomisos financieros sin oferta pública y sin escapatoria están grabados al 35%. Bonos soberanos de Brasil. Dijimos, hay un convenio para evitar la doble imposición internacional firmado por la Argentina con Brasil, ratificado por el Congreso de la Nación por esa ley 22.675, por el cual los cupones de intereses de bonos soberanos de Brasil están exentos en la Argentina. Entonces, si una persona residente en la Argentina, persona física, persona humana o persona jurídica, tiene bonos soberanos de Brasil, bonos emitidos por el Estado Federal, por la República Federativa de Brasil, ese interés está exento. Por lo tanto, si gana un 5%, debe tomar en cuenta que es un 5 dividido 0.65, porque no va a tributar impuesto a las ganancias sobre dicha tenencia. Ganancias de capital, si compra y vende títulos de Brasil, no tributa impuesto a las ganancias. Bienes personales, tiene que tributar. ¿Por qué? Porque el convenio para evitar la doble imposición firmado por la Argentina con Brasil no se refiere a impuestos patrimoniales. Con respecto a la deuda corporativa de Brasil, hay, como ustedes saben, muchos bonos emitidos por importantes empresas con problemas y sin problemas de Brasil. Y hay deuda corporativa de Brasil que no está emitida en Brasil. Por ejemplo, tuve que analizar bonos de Petrobras que no están emitidos en Brasil, sino que están emitidos en Países Bajos. Hasta Petrobras tiene una filial en Países Bajos desde donde se emite deuda para ser utilizado el capital en Brasil. Lo mismo me sucedió tener que analizar en Banco Itaú, Banco do Brasil, que es deuda emitida en Gran Caimán, en Nueva Zelanda, etc.
pulgar para abajo, esos intereses están grabados en el impuesto a las ganancias. En cambio, en alguna emisión de Vale do Rio Doce, en Votorantim Cimentos, en Caixa Económica Federal, he visto que la emisión es efectuada en Brasil, por lo tanto está exenta en el impuesto a las ganancias. Bonos soberanos y obligaciones negociables de Bolivia, o sea, deuda soberana y deuda corporativa de Bolivia. Muy interesante. La tasa de interés parece que es bastante baja, pero el tratamiento impositivo es muy interesante. La cuestión crediticia la analizan ustedes. Yo hablo de impuestos nada más. Los intereses están exentos. ¿Por qué? Porque hay también un CDI firmado por la Argentina con Brasil, por el cual los intereses de deuda corporativa o soberana de Bolivia están exentos para los residentes en la Argentina. Las ganancias de capital por el trading también está exenta y en bienes personales tampoco se tributa impuesto a las ganancias. 10 segundos nada más para hablar de los derivados financieros llamados calls o puts. Los calls o puts son rentas de segunda categoría grabadas en el impuesto a las ganancias al 35%. Hay un dictamen de la AFIP, el dictamen 35 del año 2004. Hay un fallo del Tribunal Fiscal de la Nación en la causa Truhanovsky, del Tribunal Fiscal Sala B del año 2016, en el cual ratifica que su renta de segunda categoría va por el criterio de lo percibido, está grabado al 35%, y no importa la habitualidad, pudo haber sido hecha una sola vez en la vida y eso significa de todas maneras que esté grabada en el impuesto a las ganancias. En cuanto a los calls y puts, hay dos sistemas, el americano y el europeo. El americano da la posibilidad de deshacer el contrato en cualquier momento, no hay que esperar a que expire el plazo. El contrato europeo no, hay que esperar a la finalización. Si a la finalización el tenedor de ese call se queda con las acciones, el lanzador está vendiendo acciones al valor comprometido, al correspondiente strike price, más hay que sumarle el valor de la prima obtenida y el todo va a estar grabado al 15%. O sea que deja de estar grabado al 35% para estar alcanzado al 15%, como hemos comentado. Muchas gracias y hasta siempre. Abrimos preguntas para el doctor Bollmann. Ahí hay una. A ver, no sé si... Ahí llega el micrófono. Buenas tardes. La consulta serían 3 sintéticas. En el caso de una cuenta en el exterior, impuesto a la herencia, si los activos que están en el exterior son activos argentinos o si son activos americanos, ¿hay un tratamiento diferente según sea uno u otro el caso? Tengo entendido que sobre activos argentinos no operaría el impuesto a la herencia. 2, en el caso de ONs locales, si uno tiene en el exterior, ¿hay algún tratamiento diferente según las hubiera comprado en el mercado secundario o en el mercado primario? Porque leí por ahí que, tratándose de ONs, el cupón, digamos, que pague estaría alcanzado por impuesto a las ganancias si lo hubiera adquirido en forma secundaria y no así en una colocación primaria. Y por último, sobre el tema del decreto reglamentario que usted hace mención que avanza sobre la ley. ¿Hay algún caso, digamos, donde algún contribuyente hizo opción de no pagar en el caso de los ADRs argentinos, llegó al Tribunal Fiscal y se expidió sobre alguna conclusión, digamos, que uno pueda tomar como jurisprudencia frente a esta situación? Porque creo que esto va a ser muy, muy importante a partir del sinceramiento. Muchas gracias. Bien, buenas preguntas. Con respecto a la primera, impuesto a la herencia, hay una regla mnemotécnica que una vez me enseñaron que es la siguiente. Todo lo que tiene retención de impuesto a las ganancias en Estados Unidos está sujeto al impuesto a la herencia. ¿Sí? Entonces, si el señor Juan, que estamos analizando, tiene acciones de IBM, Cisco, tiene un ETF, etcétera, y
le pagan dividendos y le retienen impuesto, eso va a la base imponible para el impuesto a la herencia. Debiera evitarlo o debiera tener esos activos en una sociedad. Entonces, si se muere Juan, sus herederos heredan acciones y no hay materia imponible para el impuesto a la herencia. Por lo tanto, la tenencia de bonos argentinos en Juan en una cuenta personal, como no hay retención de impuesto a las ganancias sobre esos cupones de intereses, no habría impuesto a la herencia. De todas maneras, quisiera que lo confirmes o que lo confirme tu cliente con el oficial de cuenta que lo esté atendiendo. Con respecto a las ON argentinas, tienen que tener oferta pública. No importa si ha adquirido las ON en la emisión original o si la compró 3 meses más tarde o 3 años más tarde. O la forma de adquisición. Son ON con oferta pública argentinas, el cupón de intereses está exento en el impuesto a las ganancias. Punto. Diferencias de cambio no hay para las personas humanas, por supuesto que sí están grabadas en bienes personales. Pero desde el punto de vista práctico, yo diría desde el punto de vista como asesor impositivo, es mucho más importante el impacto en el del impuesto a las ganancias que el impuesto a los bienes personales, que si bien todavía sigue con una tasa alta, yo me preocupo mucho más de ganancias que de bienes personales. Y con respecto a tu tercera pregunta, era de... Legislación, si ha habido alguna legislación en el conflicto. No hubo ningún tipo de legislación, bueno, la legislación es la que conocemos. Ley 26, mejor dicho. Sí, y ni tampoco dictámenes de la AFIP. Ley 26893 consagra lo que decimos, la exención, decreto reglamentario, gravabilidad, el absurdo de los ADRs, que es el absurdo máximo que se puede comentar, no está resuelto. Por supuesto que hubieron contribuyentes que respetaron la ley, sí, y además respetaron su bolsillo y no pagaron el impuesto a las ganancias. No hay casos conocidos en el Tribunal Fiscal de la Nación. Recordemos que una causa en el Tribunal Fiscal de la Nación, mucho más aún con la cantidad de vocalías vacantes que hay actualmente en el Tribunal Fiscal, lleva 3, 4, 5 años. Por lo tanto, y esto es fresco, el decreto reglamentario se conoció en el 2014, estamos apenas, entre comillas, en el 2017. No hay antecedentes conocidos. Tampoco el fisco lo ha ni resuelto a través de una resolución o ratificado, ni tampoco existe jurisprudencia administrativa ni consultas vinculantes. Sobre la primera pregunta que hiciste, quisiera ampliar un poquito más, pues la verdad que no es legislación argentina, es legislación americana. Y también usos y costumbres, porque lo que sucedía hasta hace poco tiempo atrás es que los bancos americanos eran muy flexibles con el tema de un suceso de muerte, y estos últimos años, yo diría el último par de años, se han puesto muy inflexibles respecto a hacer cualquier maniobra frente a la muerte de un titular. Y ahí hay distintas interpretaciones según el banco, por eso hay que hablarlo muy bien con el oficial de cuenta. Algunos bancos están diciendo que solamente fondos de pensión no estarían sujetos a retención por tema de sucesión, de impuesto sucesivo, de la sucesión. Pero de vuelta, creo que cada uno que tenga una cuenta afuera y quiera ser previsor tiene que hablar con su oficial de cuenta cuál sería la conducta que toma el banco frente a un suceso de, ¿cómo era? De muerte e impuestos, era, decíamos. Terminamos donde empezamos. Bueno, no sé, ¿hay alguna otra pregunta? Sí. Ahí. ¿Qué tal? Buen día. Respecto de la gravabilidad de derivados, cuando ese derivado está como cobertura, tomado como cobertura de una posición en contado, o sea que es equiparable a contratar un seguro, ¿la tasa de imposición es exactamente la misma o tiene un tratamiento diferente? Vos estás refiriéndote a
Una persona humana que tiene una posición determinada de acciones y vende un call. No, por ejemplo, o compra un put como consecuencia, o sea, se produce la baja del Si papel. compra un put en descubierto, obtiene una prima. Al momento de expirar esa prima... No, si compra, compra si vende el put, obtiene Lo la mismo. prima. Si compra, tiene que pagar. Y en ese Ah. caso es como un lanzamiento descubierto, porque Perfecto. se asimila. Si compra un put y lo deja expirar, pierde el dinero. Si compra el put en $5 y lo vende porque la acción baja o el activo subyacente baja a 7 y gana $2, pero no gana en términos de vengados, sino que cristaliza esa ganancia. Lo que compró, lo vendió y gana 2, eso está grabado al 35%. Pero si lo ejecutan y lo obligan a comprar el activo subyacente, en ese caso se asimila a lo que había dicho antes, a un lanzamiento cubierto, y lo podés meter dentro de una baja del precio de la acción que te ejecutaron y va al 15. Todo esto es terreno que tenemos que empezar a caminar todos juntos, ¿sí? Hay muy poco escrito sobre el tema y realmente el desconocimiento es lo que prima. Lo que comentaba Ernesto, si vendés un put, baja la acción, te ejecutan el derivado, te obligan a comprar esa acción. Pagaste $10 por el put y la acción en la baja vale 80. 10 más 80, ese sería tu costo de compra. Esta es una razonable posición doctrinaria, ¿sí? Tu costo de compra es 90 y si en algún momento vendés esa acción en 130, tenés una ganancia de 40, ¿sí? O sea que ese put comprado y que lo ejercieron forma parte del costo de adquisición de las acciones. Al igual que, en sentido contrario, alguien vende un call, le ejercen el call porque la acción se fue a las nubes, entonces compró en 250, vendió el call de 300 y le dieron 15. Su precio de venta sería 300 más 15. El todo sería precio de venta, 315, menos su costo de 250, entonces la utilidad sería de 65 al 15% y no habría que escindir $15 al 35% y la diferencia entre 300 y 250 al 15%. Pero esta es una posición. Gracias. Cecilia nos está echando, me parece. Sí. Bueno, gracias nuevamente de parte de ambos. Para las reflexiones de cierre del evento, convocamos a subir al estrado al doctor y profesor Eduardo Faber Dubois, del estudio Faber Dubois y Españolo. Bueno, un gusto estar acá. Buenos días para todos. Me han encomendado hacer estas reflexiones finales, que quiero aclarar no son conclusiones ni síntesis de lo que pasó, sino reflexiones, con lo cual va a tener algo de conclusivo y algo de reflexión. Voy a hablar de 3 temas. El primer tema que vamos a tratar es este Congreso. El segundo tema, el entorno, lo que hoy nos rodea en el mundo y en Argentina. Y en tercer lugar voy a referirme a las ideas que aquí creo que aparecieron, o por lo menos las que destaqué como más relevantes. Y antes que nada quería decir que este es un día feliz.
Ustedes saben que hay muchas teorías de la felicidad. Una es la del momento feliz. Y el momento feliz a veces lo percibimos después, cuando pasó. ¡Qué felices que éramos! Bueno, yo les pido a ustedes que tengan percepción de que es un día feliz. Primero, porque es un viernes. Y el viernes es el mejor día por la teoría de la felicidad por expectativa. Antes de un viaje somos felices. Después el viaje es horrible, Dios nos castiga, pero antes del viaje éramos felices. Bueno, el viernes somos felices por lo que viene. En segundo lugar, hoy es el gran día del mercado. Mercado. Gol argentino en Brasil. Mercado. ¿No tiene un simbolismo esto? ¿No le está diciendo a los de UCEMA, señores? Miren el mercado donde está. Bueno. Y en tercer lugar, porque está culminando un congreso exitoso. Y vamos a ver entonces cómo medimos el éxito de un congreso. Pero acá quiero hacer una pequeña digresión, tomarme el atrevimiento de felicitar a UCEMA, felicitar a los organizadores, en la persona de Cecilia Lanús Ocampo y de Rodolfo Papa, a los que pido un gran aplauso. Los vi haciendo todo y de todos, todas las tareas, así que extraordinario. Bueno, bien, ¿qué es un congreso? Y un congreso es un procedimiento. ¿Y qué buscamos en los congresos? Recolectar ideas que ya existen, trabajos, ponencias, recolectarlas, pero también hay algo muy interesante, que es generarlas. El congreso nos abre la cabeza. El congreso nos trae ideas de otro, pero a su vez nos provoca nuevas ideas. Y en el debate, a veces hay debates con los ponentes, a veces quedan los corrillos, está afuera, y ahí nos aparece y nos vamos con nuevas inquietudes, nuevas cosas. Yo creo que esto es lo más rico de un congreso, y también los congresos generan proyectos. A veces decimos, ¿por qué no armamos tal asociación? ¿Por qué no hacemos tal instrumento? ¿No es cierto? Y yo siempre digo, lo más interesante son los vínculos personales. En los congresos, por un lado, conocemos próceres. Este congreso tuvo varios próceres. En lo que hacemos comerciales estuvo Héctor Alegría el primer día, estuvo Danilo Pastore, un gran prócer de la economía, además es primo de mi mamá, así que es pariente. Bueno, fue muy importante en eso. Vamos a las características del congreso. Multidisciplina, y esto lo quiero destacar. No es un congreso de abogados. O no es un congreso de abogados solamente, no es un congreso de economistas, ni de financistas, ni de reguladores, públicos o privados, ni de gente que opera en mercados, ni de intermediarios. Es un congreso que tuvo una participación multidisciplina, y esto creo que nos enriqueció mucho. También tuvo participación de extranjeros, hermanos latinoamericanos que estuvieron acá. Eso creo que nos dio un encuentro importante en las personas. Y luego, claro, fíjense en las materias, jurídico, regulatorio, económico y financiero, dice nuestro apotegma ahí abajo. Poquita cosa. Jurídico regulatorio, derecho privado, derecho público, quizás. Económico y financiero, todo es economía. Dentro de la economía, ¿quiénes mandan? ¿Los de administración o los de finanzas? ¿No? Las grandes pujas que hay dentro de la economía. Los congresos más importantes del mundo, los congresos más importantes, ¿son de administración o son de finanzas? Muchos dicen, bueno, la plata está en finanzas, son los de finanzas. Pero sin embargo, los de administración dicen, bueno, finanzas es una forma de administración. Ahí estamos. Bueno, entonces tenemos este encuentro de materias que también nos convoca al encuentro de Derecho y Economía. Recordemos que es un encuentro que históricamente estuvieron muy separados, ignorándose. La economía, si bien está hablada por Aristóteles, se desarrolló muchísimo después. Ya en Derecho teníamos la jurisprudencia de intereses, que de alguna manera cuidaba el efecto económico de cada decisión. Y después tuvimos a Carlos Marx. Carlos Marx, en su Manifiesto Comunista, en su Teoría del Capital, él decía, el derecho en realidad es un mero instrumento económico, de dominación económica de una clase sobre otra. Luego el derecho empezó a buscar su propio lugar frente a esta dicotomía y su rol de formador de principios éticos, de bien común, de pensar en todos,
Y aparece la Escuela del Análisis Económico del Derecho de Chicago, que como sabemos, dijo, mire, el derecho está en función de la economía, el derecho está en función del mercado. Donde el mercado funcione, no haga nada. Donde el mercado no funcione, cuide que el mercado funcione. Y estamos en esta puja, si el derecho se vincula a simplemente que el mercado funcione, o si hay cosas que están fuera del mercado que el derecho tiene que procurar. Porque es así, las críticas al análisis económico del derecho dicen, señores, no todo es mercado, un país no es el mercado. Los que no tienen un peso no puede ser que porque no estén en el mercado no tengan ninguna protección. Y por supuesto la gran contradicción, la necesidad de compatibilizar capitalismo con democracia. Capitalismo, un peso, un voto. Democracia, un hombre, un voto. Bueno, estos son desafíos que tenemos y son desafíos que yo creo que con el girar del mundo se van encontrando una articulación positiva. Creo que el capitalismo, después de sus crisis, está buscando un costado más amable, más humano. Creo que la sociedad toda, que quiso cambiar el capitalismo, tampoco pudo. Fracasó el socialismo y entonces está diciendo, bueno, el capitalismo no tiene, va a seguir, bueno, humanicémoslo. Creo que este es un poco lo que se está buscando y lo que se está desafiando. Vuelvo después con esto. Quiero también hacer una referencia al derecho y la contabilidad. Mi papá hace muchos años fundó un Instituto Autónomo de Derecho Contable para encontrar abogados y contadores, abogados y economistas y empezar a hablar un lenguaje común. A veces las profesiones estamos un poco sectarizados y los abogados por un lado, los contadores por el otro, los economistas en otro nivel macro. Y bueno, y lo que tenemos que hacer es hablar un lenguaje común, enriquecernos y crear un área de estudio común. Este Congreso de UCEMA es un congreso donde el derecho contable está perfectamente aplicado, así que lo queremos señalar y tampoco despreciemos la contabilidad, que es la que mide el mundo. La contabilidad es la medida del capitalismo, es la medida de los valores, es la referencia de las transacciones. Todo el sistema de transparencia se basa en información, básicamente la información contable, con un gran tema que tenemos en Argentina y que ustedes saben. La contabilidad es un sistema que reconoce, procesa, elabora, evalúa, informa, da información al usuario, el usuario toma su decisión. Bien. Pero en Argentina tenemos prohibido reconocer un hecho económico fundamental, la inflación. Y tuvimos una ponencia muy interesante, diciéndonos, bueno, mire que si bien esto es así, y es así por muchos motivos, protección del deudor, pero a veces el deudor no es la parte más débil del contrato. Miedo que si reconocemos la inflación haya más inflación, ¿no es cierto? La autoalimentación o lo que sea. Pero bueno, tuvimos una ponencia que, tomando en cuenta este decreto de necesidad y urgencia, el 146 del 2017, nos dijo, mire, acá hay una puntita para ir contra este principio a veces tan injusto del nominalismo totalmente exacerbado, y el 772 del Código Civil y Comercial con la deuda de valor también nos daría un poquito de esto. Bueno, y también, claro, la sociología y la psicología. Todos sabemos que los últimos premios Nobel de Economía se vinculan a trabajos de psicología, la conducta, ¿por qué hacemos? ¿Vamos al bar que tiene mejor comida y más eficiente o vamos a donde hay fila y nos gusta que nos vean, aunque sea más caro y la comida no sea tan buena? Esas son las pautas de comportamiento, bueno, muy estudiadas por todos. Y quería hacer hoy una referencia a Belgrano, porque creo que Belgrano también nos une a todos. Porque Belgrano, economista, fue a estudiar a Europa economía y se dio cuenta que no había carreras de economía. ¿Qué se podía estudiar en ese momento? Derecho. Estudió abogado en Salamanca, tuvo la desgracia que quiebra a su padre por unos socios y un problema muy grave, una de las viejas quiebras de Buenos Aires, vuelve y ya sin plata, ya un Belgrano pobre, no el Belgrano rico que fue al principio, terminó en Valladolid y volvió a trabajar. Y volvió a trabajar como economista a través del consulado, a través de la Gaceta Mercantil, del periódico. Y fue entonces un economista que trabajó de abogado, trabajó de militar en la Guerra de Independencia, por supuesto, y de periodista. Y acá yo quiero hacer una nota también muy importante, una responsabilidad que tenemos los profesionales.
trasladar nuestras conclusiones, nuestras ideas, nuestra orientación a la opinión pública. Si no, nos desconectamos. Ahora voy a hablar de los abogados. Los abogados siempre los términos jurídicos y nadie entiende nada y no podemos publicarlo. Y bueno, tenemos una obligación de trasladar, porque en realidad en la opinión pública está el consenso democrático sobre un tema. Esto me parece interesante. Bien, y me gustó mucho que sea intergeneracional. Es un congreso intergeneracional, le decía a Lucía, están los millennials. Están los millennials. La generación silente, la generación grande, hay algunos representantes, Danilo Pastor hemos hablado, y otros. Luego estamos los baby boomers, los que nacidos después del 45, hasta el 60, que ya estamos dejando la posta. Miren el gobierno, no hay más baby boomer. Son todos generación X. Y luego tenemos los I, los millennials. Y acá tenemos un enorme entusiasmo, cantidad y calidad de millennials que realmente sorprendió gratamente. ¿Y por qué es importante las generaciones? Porque las generaciones se escuchan y conversan entre sí. Cada una tiene una visión totalmente distinta del mundo. Creo que la clave del futuro está pasar de la coexistencia a la convivencia. Coexisten muchas realidades, de todo tipo, y de generaciones en la cabeza. Y a lo mejor vamos al interior o vamos a otro país y hay otras cabezas de otro tiempo. Y vamos a otro futurista y tienen más abiertos, convivimos. Entonces, esta coexistencia es importante que aprendamos a hacer de ella una convivencia, a enriquecernos con el otro. Bueno, ¿qué temáticas se abordaron? Los mercados, arquitectura, organización, regulación, ponencias 1 y 2. La situación del mercado argentino y regional en el panel 1, esto sería, digamos, sociología. Instrumentos, operaciones, ética, transparencia, las ponencias 3 y 4. Gobierno corporativo en las ponencias 4 y en el panel 2. Impactos de la tecnología, lo tuvimos en el panel 3 y recientemente el tema tributario en el panel 4. Y también tuvimos nuestro panel de apertura y el panel 2 sobre la reforma al mercado de capitales. Voy a hacer una pequeña referencia al contexto muy breve. Hay un malestar en la globalización, es evidente. La globalización da y quita. Hay ganadores y perdedores. En general se dice, hay ganadores empresas multinacionales, capital financiero internacional, hay perdedores trabajadores, los estados nacionales que se les escapa el poder, bueno, etcétera, etcétera. Sabemos que también esta superglobalización de los 90 se quebró en el 2001 y que ahora política y economía como poderes económicos mundiales maneja de nuevo la política el tema, pero hay un malestar en la globalización. Y este malestar implica buscar un ajuste, buscar algo que respete ciertas cosas, que no sea todo globalizado o nada. Por eso los esquemas, a veces el de Trump y esquemas que son otra vez chauvinistas de volver a la época de las carretas, tampoco aparecen como una solución. Esto ha llevado también a cambios en el gobierno corporativo. Hace años no se podía decir otra cosa que el director tenía como obligación la maximización de las ganancias o la maximización del valor del título. Ahora se está hablando de la responsabilidad del director y del capitalismo por la sustentabilidad a largo plazo del planeta o de la actividad o de la sociedad. Entonces ya van cambiando estos ejes. Luego la revolución tecnológica, por supuesto, y fíjense qué interesante lo que ha pasado con el conocimiento. El esquema tradicional era capital, trabajo. Ahora tenemos capital, trabajo, no trabajo, porque el trabajo desaparece y va a seguir desapareciendo. Se va a ir a los servicios, se va a reducir, se va a reinventar, pero se va reduciendo y ya se está pensando en muchos países en dar ingresos por ser ciudadano, no por trabajar, porque si no, ¿cómo se mueve la economía sin ingresos? Pero claro, el trabajo socializa, integra, hay que buscar otra fórmula para el trabajo. Y un cuarto jugador, que no estaba, el conocimiento. Que el conocimiento no necesariamente es capital. Puede ser o puede no ser. Fíjese la ley de emprendedores. ¿Qué dice? Un millennial de garage digitalizado con una idea. El conocimiento.
me voy a crowdfunding o me voy donde sea a conseguir capitales. Entonces, conocimiento y capital no es lo mismo. Puede ser que el capital se apropie el conocimiento, lo compre es otro tema. Pero el conocimiento también es libre, como es libre, en algún momento fue libre el trabajo. Yo creo que esto también nos va cambiando de alguna manera los paradigmas. Y termino este capítulo antes de ir a lo concreto, que son reflexiones generales, con el problema que tenemos en la posmodernidad. Venimos de un mundo de la modernidad donde todo estaba claro, donde había valores absolutos, donde todo era bueno o era malo, donde había Dios, donde había una forma correcta de ser, de cierta raza, de cierta religión, de cierta orientación sexual, de cierto esto, de cierto lo otro. Este sistema quebró en lo ideológico, quebró en lo político, quebró en lo económico, quebró en lo social. Y ahora estamos con lo que se llama la posmodernidad, lo que pasa después de la modernidad. Un sistema donde ya no hay valores absolutos, ya Dios no es una abstracción absoluta, sino cada uno ve si cree o no cree y qué hace y qué religión sigue. Y un sistema en el cual cada uno elige su forma de vivir libremente mientras no haga daño a los demás. En el cual entonces los valores de la modernidad desaparecen y se van creando otros valores. Pero la gente, el mundo, estamos todos desorientados. Muchísima información y falta de sentido. Yo creo que un gran desafío que tenemos ahora entre todos, sobre todo entre las cabezas pensantes, entre la gente de universidad, entre la gente de economía, de derecho, es empezar a buscar sentido. La posmodernidad tiene que dar lugar a otra cosa, es un tránsito. Si fuera Hegel diría tesis modernidad, antítesis posmodernidad, y la síntesis la tenemos que ir construyendo entre todos. ¿Y quiénes? Y la gente pensante. ¿Y quién es pensante? Bueno, acá creo que hay mucha gente que puede ayudar a construir esto. Y finalmente una pequeña reflexión sobre nuestra cultura nacional. Tenemos buenas y malas. ¿Qué es lo que hace que Argentina no sea Japón y que Japón no sea Argentina? La cultura. ¿Y cuál es nuestra cultura? Uno, transgresión. Transgredimos. Es más que no cumplir la ley, es transgredir. Si puedo, si me conviene, no la cumplo. Esto tiene mil explicaciones, lo recibimos nosotros de nuestros padres, de nuestros abuelos, quizás se originó en la famosa colonia de Buenos Aires que era insustentable sin el contrabando, bueno, como sea, hay mil causas para explicar todo, pero tenemos incorporado dentro de nuestra cultura transgresión, una tolerancia a la corrupción, va preso un corrupto, nos da pena, y hay tantos afuera, pobre tipo, fue preso. Tercero, esperamos todo del gobierno. Toda la culpa la tiene el gobierno y esperamos todo del gobierno. ¿Y nosotros? ¿Y nuestro compromiso personal? ¿Y nuestra responsabilidad? ¿Y lo que podemos hacer desde nuestro lugar o más allá? Y finalmente, escepticismo. A esto no lo cambia nadie. Con estas cuatro matrices estamos complicados. Este Congreso luchó contra eso. Y todos estamos luchando contra eso. Necesitamos fundamentalmente un cambio cultural y aprovechar los valores argentinos. La solidaridad, la humanidad, la preocupación por el otro. Nosotros tenemos una impronta desarrollista. Es así, nunca vamos a ser un país liberal en las cabezas, nunca, ya nos viene así, nos vino la ADN así, será una mezcla del catolicismo y del peronismo, no sé, nunca vamos a ser, porque fíjense, todo es preocupación por los pobres. Vayan a otros países a ver cuál es la preocupación por los pobres, no hay ninguna. Es inadmisible que haya 5 millones de pobres, ¿y por qué nos parece inadmisible en vez de decir, mire, son las reglas del mercado, embrómese? Tenemos dentro nuestro, todos los que nos consideremos más liberales o menos, esa impronta. Y esto creo que es positivo, porque es un valor humano, solidaridad. Y creo que tenemos que ir, como dice Danilo Pastore, al desafío desarrollista. Danilo Pastore sacó un manifiesto desarrollista hace muy poco, y realmente creo que el camino del país, por cómo pensamos, fíjense lo que pasa ahora con el gobierno y con Macri, que uno quiere una receta liberal, y no funciona. Porque ya nuestra mentalidad, nuestra forma de ser es así. Entonces lo que tenemos que hacer es sacar lo mejor de esta forma de ser, no lo peor. Bueno, vamos al Congreso. 3 conclusiones obvias. Una,
el mercado de capitales no funciona satisfactoriamente. ¿Están de acuerdo? Bien. 2, debe hacerse algo para que funcione. ¿Están de acuerdo? Tercera obviedad, pero interesante, ese funcionamiento debe impactar en la economía real. No ser el mercado de capitales algo autosostenido, donde mucha gente va, pesca, gana, pierde, sino impactar sobre la economía real. Yo creo que en estas 3 cosas estamos de acuerdo. Y ahora quiero destacar algunas ideas que me parecieron realmente interesantes. Hubo en la presentación también una propuesta de debate ético. ¿La especulación es buena o es mala? Que haya más mercados. ¿Esto es bueno o es malo? ¿Los mercados son en sí mismos un problema o muestran las falencias de las políticas públicas y por eso no los queremos? Parece un tema de debate muy rico que se abrió el primer día en el inicio. Luego hubo una constante por la capacitación. Los operadores, los profesionales, debemos capacitarnos. En esto creo que el SEMA está haciendo muchos deberes, muchas cosas y muy bien. Y luego que la solución, y esto lo dijo el presidente de la Comisión Nacional de Valores, la solución del mercado de capitales no es una sola, son una serie de medidas que tienen que darse en distintas áreas. No es solo una solución legal, no es una solución organizativa, no es de los intermediarios, no es de las emisoras, no es solo de los productos, ni de la tecnología. Es algo complejo donde todo tiene que funcionar. Luego anoto una tendencia a mayores responsabilidades, trabajar contra la impunidad. Hubo una ponencia vinculada a la ampliación de la responsabilidad de los administradores y sancionar penalmente la responsabilidad empresaria, que las empresas también tengan un castigo penal. Esto creo que ya hay un consenso en la sociedad nuestra. También hubo un tema bien de derecho contable, la responsabilidad del auditor. Si la responsabilidad del auditor no estaría también de alguna manera implicada como una responsabilidad del productor frente al consumidor cuando el auditor no es una persona individual que la ley de consumidor excluye, los servicios profesionales, sino cuando es una empresa productora de servicios. Si acá no podría haber algún tipo de aplicación, además de la responsabilidad común, de las responsabilidades específicas y de los deberes específicos de la ley de protección al consumidor. Me pareció que esto es interesante y tengamos en cuenta que nosotros estamos yendo en Argentina a un paradigma de mayor responsabilidad. Así como la responsabilidad de los socios cada día es menor, la sociedad de hecho, fíjense lo que era la limitada solidaria, ahora las sociedades de la sección 4 prácticamente es una responsabilidad mancomunada, etcétera. El único socio que antes era perseguido con responsabilidades horribles, ahora el único socio en la SAS, ya simplemente hago la SAS con el único socio sin siquiera control de fiscalización estatal permanente ni limitado. En la SAU, Sociedad Anónima Unipersonal, todavía tengo el control permanente de la IGJ. Pero fíjense en responsabilidad. De la figura del 274 que eximía la culpa leve, por lo menos en la teoría de los administradores societarios, ya el artículo 160 no distingue el grado de culpa en el Código Civil y además obliga a medios preventivos para evitar el conflicto de intereses. El plazo de prescripción de la acción de responsabilidad social, que ahora es claramente 3 años, antes se discutía entre 3 o 2, tiene una regla que dice que la prescripción no empieza a correr mientras el administrador sigue en el cargo. ¿Esto qué significa? Que si yo hoy hago un balance falso o hago un mal negocio o privilegio a un pariente contra los intereses de las sociedades, aunque pasen 10 años y yo sigo siendo el director, no me corre la prescripción hasta que yo no ceso como director. Esta es una norma de mucha importancia. Y fíjense también la responsabilidad en la quiebra. La quiebra exige dolo, pero el dolo ya no es el dolo de antes. El dolo de ahora es lo que antes era un dolo eventual. Manifiesta indiferencia por los intereses ajenos, esto es dolo en el Código Civil. Y también ha empezado a darse este tema del administrador de hecho.
Formalmente yo puse a mi chofer, a mi empleado, al portero de mi edificio como presidente del directorio para que él vaya preso o le pase todo a él. Pero se prueba que yo soy el que administré de hecho la empresa, yo tengo todas las responsabilidades. Y esto, además de haberlo consagrado ya la doctrina, ya empezó la ley en la simple asociación y ya empezó en la ley de sociedades por acciones simplificadas. Así que acá creo que estamos progresando en este tema, por eso me parece que este tema de responsabilidad es un tema interesante y viene también con el mundo. Un tema de justicia conmutativa, el precio equitativo cuando hacemos la compraventa forzada de las partes residuales, la búsqueda del precio equitativo. Esto es un tema de justicia, de decir, bueno, ¿cuánto vale? Y que se nos traslada a las sociedades cerradas, a las sociedades de familia, se va un socio, ¿cuánto vale la parte? No hay mercado de referencia. ¿Cómo la evaluamos? Bueno, ahí es un desafío que tenemos para irse, porque incluso esa ida del socio habría que darla voluntaria. La sociedad, la ley de sociedades tiene pendiente todavía la salida voluntaria del socio. La no salida voluntaria del socio es la que trae todos los problemas, conflictos societarios que destruyen las sociedades y cuando hay empresa familiar destruyen las familias. Que hay que buscarle un punto. La transparencia, ya dijimos, este tema de la prohibición de indexar, los que hacen impuestos, bueno, lo ven todos los días. Uno a veces paga impuestos por ganancias que no son ganancias y viceversa. Y un tema muy interesante en la ponencia sobre composición de órganos de administración, contemplar la diversidad. ¿Por qué? Porque la diversidad enriquece. Yo siempre digo, ¿cuál es la ventaja de la escuela pública? Me siento al lado de gente totalmente distinta. De la universidad pública, me siento al lado de gente totalmente distinta. Y aprendo que más allá de las diferencias, son seres humanos con los mismos problemas. Eso empiezo a comprender. Todo odio, todo miedo es de lo desconocido. Bueno, acá si ponemos en los directorios diversidad, vamos a tener una visión totalmente distinta y amplia y objetiva. Y acá aparece un tema clave, el género. Un tema que parece que no termina de afirmarse. Cuanto más afirmamos el género, más femicidios son conocidos. Parece un castigo, están castigando. En realidad quizás haya más que son descubiertos o denunciados o clarificados como temas. Pero el tema de género creo que es un tema transversal. Hay un estudio de la profesora Elsa Drukarov que dice, mira, el tema del género es un tema que no fue contemplado en los grandes sistemas que quieren explicar el mundo. Las religiones, siempre la mujer en otro rol distinto. El psicoanálisis, sin una teoría. El marxismo, sin una teoría, lucha de clases, no lucha de género, bueno, lucha de género es lucha de clase. Como que el género es un tema, y es un tema difícil, porque el machismo está en la cabeza nuestra, porque nos viene trasladado, decía un profesor de antropología, 100.000 años del hombre en la Tierra, ahora parece que son 300.000, según lo que se descubrió el otro día al norte de África, años de machismo, contra 50 años desde el descubrimiento de la píldora y de que la mujer empezó a ser dueña de su cuerpo. Dice, esto usted lo va a tener mucho tiempo más, porque se transmite implícitamente, se transmite en el lenguaje, se transmite en todo, ¿no? Bueno, un tema muy interesante me pareció que apareció acá. Los grandes temas de incentivos, hablamos de la psicología, cómo retribuimos a los administradores, si por porcentaje o en forma fija, y un tema fundamental, el problema es cultural. ¿Cuál es el problema que tiene el mercado de capitales? Muchos, de adentro, de afuera, cultural. Y en esto quiero dar una pequeña receta muy de entrecasa y pido perdón a los académicos. ¿Quién asesora a un señor que quiere hacer un negocio? Abogado, contador, su escribano. Su abogado, su contador, su escribano. ¿Qué piensa este abogado, contador, escribano de una pyme, de una empresa no muy sofisticada? No conocen el mercado de capitales. No saben en qué los puede servir. Además, si lo mandan allá, pierden el control ellos, porque lo mandan a un broker que cobrará su comisión y entonces ellos que siguen con la inversión
tradicional, o el banco, o los fideicomisos ordinarios de los que ya hemos hablado, ¿no es cierto? Entonces creo que las cabezas que tenemos que penetrar desde el mercado financiero son los asesores de las pymes. Es cierto, en la medida que los productos sean más accesibles, que las emisoras tengan una dimensión más pequeña, esto se podrá lograr. Bueno, ya estamos sobre el final. Quería comentar algo sobre la ley de emprendedores. Esta ley de emprendedores, crowdfunding, SAS, Sociedad por Acciones Simplificada. Una cosa muy interesante, una ley con un cambio cultural. ¿Qué tenés que hacer, nene? Y tenés que estudiar, recibirte, y después conseguir un buen empleo. Una multinacional mejor, viajás. ¿Qué tenés que hacer, nene, con la ley de emprendedores? Estudiar, recibirte y ponerte una empresa. Capacitarte para ser empresario, para ser emprendedor, para empezar un negocio. Me parece que nos está marcando un cambio, incluso para los profesionales, para los abogados, para los contadores, hacerlos emprendedores. Vamos a hacer ahora un encuentro de profesores de Derecho en facultades económicas en Chaco, ahora el 23, y uno de los temas es ese, que en la currícula del egresado de Económicas esté también hacer su propio emprendimiento, hacer algo, porque a ver, ¿qué mejor que la gente que tiene ya una formación académica, que tenga también una formación que le permita el emprendimiento? Luego quería marcar una pequeña contradicción porque estamos en mercado de capitales y yo pregunto a los académicos presentes, la sociedad por acciones simplificada que coloca sus acciones mediante crowdfunding, ¿hace o no hace oferta pública de títulos valores? Hace y no hace al mismo tiempo. En realidad hace, porque las acciones son títulos valores y el crowdfunding es una oferta pública. Pero no hace porque lo tiene prohibida la sociedad por acciones simplificadas. Si hace oferta pública de títulos valores, entra en el 299, inciso 1, y deja de ser. Entonces, claro, ¿qué hizo la ley? ¿Y qué entendió la gente de la CNB? Yo he conversado con algunos de ellos, no sé si están acá. Dijeron, mire, es como una especie de excepción. Es como una especie de excepción. Es oferta pública, pero está prohibido decirle oferta pública. Es como más o menos como la quiebra de la compañía de seguro, que no se puede decir quiebra, es liquidación. Bueno, es como una oferta pública que no se le puede decir oferta pública, y entonces ¿a quién regulan? Y no regulamos al emisor, regulamos a la plataforma. Este fue un poquito el tema. Y una pequeña reflexión también sobre la sociedad por acciones simplificada. Es una enorme oportunidad de libertad estatutaria. Podemos hacer en estas sociedades cerradas, dentro del estatuto, lo que queremos. Tener director, tener gerente, prohibir por 10 años la transmisión. Podemos organizar todas esas cosas que van en el pacto de socios, el plan de empresa, las políticas que vamos a hacer de inversión, de retiro, de gastos, pueden estar todas ahí. Ahora va a salir un estatuto tipo que por supuesto va a ser una especie de CRL con acciones y por formulario. Este es un desafío también para todos los asesores y para todos los operadores y para todos los profesionales. Si podemos darle a esta sociedad un contenido rico, valioso y adecuado a las circunstancias de cada caso, o si naufragaremos, como decía Erich Fromm, en el miedo a la libertad. Bueno, termino. El toro y el oso. Yo cuando vi toro y oso, ¿qué es esto, toro y el oso? Digo, bueno, uno dice, bueno, el toro será Wall Street y el oso será Rusia, será, no sé, Trump contra, ¿no? Bueno, empecé a investigar un poquito y claro, parece que en el mercado de capitales, los que están en la jerga, el toro y el oso, es muy claro su simbolismo. El toro parece que representa los momentos de alza y el oso los momentos que va todo para atrás o para abajo, o que estamos en un escalón bajo de cotización. Pero claro, cuando uno estudia los simbolismos, se da cuenta que el toro en sí es un animal extraordinario. Es un animal simbólicamente muy poderoso, fue adorado en Egipto y
convengamos que si el origen de Europa está en ese secuestro que hizo Zeus disfrazado de toro de una joven africana llamada Europa, y se fueron a Creta y de ahí empezó Europa, bueno, pareciera que el toro tiene mucho que ver con nosotros y nuestro origen europeo. Y el oso, que es el oso ruso, que es el oso de Berlín, el oso de Madrid, ¿no es cierto? Pero el oso tiene también una connotación de mediador entre lo terrenal y lo celestial, por lo menos en Oriente. Con lo cual, la propuesta mía es que el toro y el oso no peleen y no se alternen, sino que convivan y que puedan entenderse y que podamos sumar oso y toro y no tener oso o toro cada vez. Bueno, con esto, señores, que el oso y el toro estén juntos para un mejor mercado de capitales. Felicitaciones, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Realmente un cierre con muchas reflexiones. Y por favor, Germán, que es el otro director del Congreso, Rodolfo, ahora viene la parte linda que es las distinciones, los premios, que llegamos cansados a este momento. Son dos héroes. Bueno, y te queríamos hacer entrega para... Bueno, muchísimas gracias, Lilia. Un honor para mí, ¿eh? Muchas gracias. Rodolfo. Vamos a ponernos hoy para... Bueno, Rodolfo, ahora te toca la tarea de vos que coordinaste las ponencias. ¿Rodrigo Alegría está? Ah, entonces vamos a hacer eso primero. No se vayan porque todavía no terminamos 1:30 y quedan cosas importantes todavía para decir, para hablar del próximo congreso. Entonces, voy a hacer un cambio y aprovechar estos minutos. Quiero contarles... Sí, Javier, mientras, acércate. Cuando empezamos el año pasado, en noviembre, a pensar en el Congreso, yo tengo la costumbre, digamos, de escribirle a los profesores que para mí fueron un norte siempre en distintas materias. En el tema de mercado de capitales, tuve la suerte de tener 3 profesores que me marcaron mucho y que tuvieron mucho que ver con el mercado de capitales. Uno era Fargosi y Julio César Otaegui. Tuve la suerte, y tuvimos la suerte en esta casa, que ellos vinieron todos los congresos, y Otaegui, con sus años, me decía, si el cuerpo me da, yo voy a ir, mándeme las ponencias, las voy a leer, y conducía las mesas. Entonces, cuando me quedé pensando y yo dije, tenemos que poder traer, vos hablaste, Eduardo, muy bien de la parte generacional, porque muchas veces falta linkear a los chicos más jóvenes que no saben quién es un Fargosi, no saben quién es un Héctor Alegría. Y fue gente, o un Edgar Geloncha, acá estaba Paola, no sé si está ahora presente. Entonces yo dije, bueno, tenemos que también poder linkear las distintas generaciones. Y en este caso, bueno, al primer profesor que llamé fue a Héctor Alegría, avisándole que quería hacer el congreso, y me dijo, mira, Cecilia, contá con todo mi apoyo, y empezamos a planificar cosas juntos, y bueno, después un tema de salud, que fue, se lastimó la rodilla, y después otra cosita más, no pudo venir, pero bueno, se lamentó mucho, mandó una linda carta, y teníamos pensado, digamos, darle un recordatorio, así que vino Javier. Quería que pases y te queremos hacer entrega para que le haga llegar a Héctor Alegría, que
para nosotros es muy importante en este congreso, en todos los años, digamos, que vino, desde el primero a hoy. Está también Romano Rodrigo, no sé si Sí. querés llamar. Pero vení, Rodrigo. Así. No te había visto. ¿Qué haces, Romano? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bueno, ahora sí, las ponencias distinguidas. Bueno, buenas tardes. Antes que los directores del Congreso cierren el evento, vamos a hacer entrega de las 4 de las 23 ponencias aprobadas y presentadas. El Comité de Ponencias ha dictaminado conferir el carácter de ponencia distinguida a cuatro trabajos. Fue ciertamente una elección muy compleja, muy competitiva, pero finalmente hemos tomado la siguiente decisión. Gracias. En primer lugar, son 4 ponencias entonces distinguidas en el mismo rango, sin ninguna calificación adicional. El título de la primer ponencia distinguida es Adecuada composición del órgano de administración en las sociedades que hacen oferta pública de sus valores negociables para su buen desempeño, y la autora es Nadia Emma Montenegro. La segunda ponencia, el título es Las cláusulas de acción colectiva en el proyecto de reforma a la ley del mercado de capitales, y su autora es la doctora María Victoria Funes. ¿Cómo? La versión completa de estos trabajos, reiteramos, ya los tienen en el libro de ponencias. La tercer ponencia distinguida es Índice de Desempeño Financiero para la Evaluación de Fondos Comunes de Inversión en Argentina. Es una ponencia colectiva de 5 coautores. Sus nombres son Gabriela Pelle, Juan Ignacio Redondo, Gastón Milanesi, Joaquín Mena y Ricardo Amarilla. Estos 5 coautores, 4 de ellos son profesores de la Universidad Nacional del Sur, vinieron ayer, muchos de ustedes los habrán escuchado temprano por la mañana en su ponencia, son de Bahía Blanca, vinieron por el día, 2 de ellos, y le dimos a última hora de ayer, le anticipamos el premio dado que tenían ya contratado el avión, así que anticipadamente les dimos el premio. Sí, yo quiero hacerles un comentario pequeño, ya que está Mario Bolman y Ernesto Barugel.
El tutor de ese trabajo, es un trabajo de tesis doctoral, es el profesor Guillermo López Dunrauf, que es profesor de la casa. Y finalmente la última ponencia, el título es El derecho del consumidor es aplicable a los auditores. Su autor es Demetrio Alejandro Chamatrópulos. Alejandro no ha podido concurrir por un viaje ya comprometido y pidió que la recibiera en su nombre, su título. Tengo el WhatsApp, es que evidencia. Para acreditar ante los entre nosotros. Los tres fuimos ponentes, así que es nuestro premio. Tengo el WhatsApp de evidencia para todos. Bueno, muchísimas gracias. Los dejo con las palabras finales a los directores. Para mí fue realmente un enorme gusto y una inolvidable experiencia haber compartido el Congreso con ustedes. Gracias. Bueno, para mí es un placer empezar el cierre de este cuarto congreso. Realmente de los 4 congresos, sin ningún lugar a dudas, fue el mejor de todos, me parece. Porque realmente se logró conjugar que esta disciplina es multidisciplinaria, valga la redundancia. En la diaria de los que antes, en mi caso, estábamos en el sector público, ahora en el sector privado, no podemos estar solos abogados, contadores, economistas. De hecho, en el panel de hoy lo vimos, que tuvimos ingenieros y licenciados en sistemas. Y esto creo que se mostró a las claras, ¿sí? No podemos hacer un mercado de capitales como compartimentos estancos. Necesitamos del trabajo en equipo, necesitamos del aporte de las distintas disciplinas. Para mí fue un gusto muy especial compartir la dirección con la doctora Cecilia Nuso Campo, que hace tantos años fue mi profesora de finanzas corporativas, junto a Ernesto Barugel, que me hicieron sufrir bastante, por cierto. Como abogado tuve que desempolvar la calculadora que había olvidado en el secundario. Pero bueno, un poco de eso se trata, o sea, de que las disciplinas no empiezan y terminan en un lugar, sino que necesariamente nos tenemos que complementar. En la diaria a uno le pasa continuamente que para poder analizar adecuadamente un contrato de estas características no lo podemos agotar en lo que dice la ley de mercado de capitales, el decreto reglamentario o las normas. Tenemos que ir un poquito más allá, tenemos que tener un poco más de conocimientos, y eso es un poco el espíritu de esta universidad, donde con todos los programas que tenemos el gusto de ofrecer, tanto la maestría en finanzas, la diplomatura en mercado de capitales, el programa de finanzas para abogados, el programa de prevención de lavado, el programa de ética y compliance, la carrera de abogacía, justamente que estamos lanzando el año que viene, el convenio que tenemos con el Colegio de Abogados, que ayer tuvimos el gusto de tener a su coordinador, Darío Campidoglio, que bueno, lo tenemos desde hace muchísimos años con el Colegio de Abogados y tenemos 3 cursos integrados. Bueno, da un poco las claras de esta interdisciplinariedad que le estoy comentando. También con el doctor Rodolfo Papa fue un placer compartir la organización de este evento. Con él justamente me recibí, fue mi última materia de la maestría. Así que bueno, también es un gusto seguir en contacto. Y también alumnos de los cursos que han venido y que los veo allí sentados. Así que bueno, es un placer también que hayan participado. Y colegas, ex colegas y actuales colegas, ¿sí? Ex colegas de los reguladores y colegas de los mercados, que de una u otra forma tenemos que trabajar interconectadamente, a mi juicio, y no integradamente. Pero bueno, ese es un debate que surgió en este congreso y que seguramente lo vamos a seguir, pero bueno, no los quiero seguir distrayendo más. Ahora sí le doy paso a la doctora Cecilia Nuso Campos, directora del congreso. Gracias. No, yo quiero tocar, a ver, esto anda así. 2 conclusiones y un pequeño balance. Le habíamos puesto como título al Congreso, Integración, Federalización y Educación. Entonces yo dije, bueno, hablamos mucho del primero, de federalización muy poquito, y de educación nada. Quedan estos 2 últimos pendientes para el próximo Congreso. Pero como vos bien dijiste, Germán,
si bien hablamos de integración, yo me quedé pensando cuando estudiaba justamente acá en esta casa, las integraciones verticales, horizontales, pero estamos hablando de una sola cosa. Me gustó mucho el concepto que salió de la conexión, o como también habló el doctor Fabier Dubois, de eso de la convivencia. Yo creo que con el tema de los mercados, creo que tenemos que cambiar el término integración y pensar en interconexión o interconvivencia, porque podemos correr el riesgo de que quede fuera la competencia. Y después también, tomando palabras de Fabier Dubois recién que habló de generaciones, tenemos que dejar convivir en nuestro mercado, porque es parte de nuestra historia, lo que es la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y las nuevas instituciones que nacen en este momento, digamos, producto de decretos y leyes. En ese sentido, bueno, creo que les dejo esa reflexión para el próximo Congreso, que si Dios quiere será dentro de 2 años. Y después el balance, yo digo siempre hay un debe y un haber, ¿no? Para hacer el balance yo me traté de acordar en el año 2008 y dije, me acordaba del temario. Yo dije, cuando recién empezamos en el 2008, el temario era básicamente hablar de instrumentos, operaciones y la ley que era bastante, digamos, clásica. Y creo que, bueno, la evolución fue muy grande en estos años, a pesar de que podamos hablar que a niveles, digamos, económicos que por ahí fue diferente, pero yo dije, bueno, ¿qué es lo que tenemos, no? Entonces yo dije, bueno, hablamos mucho de temas de arquitectura de los mercados de capitales, por eso dije, no voy a hablar de integración, voy a decir arquitectura del nuevo mercado de capitales. ¿Quiénes son los que lo integran? Fue muy interesante los temas nuevos como el aporte que tiene que ver con la diversidad, las finanzas sustentables. Recordé que en el primer congreso, no me puedo acordar el nombre ahora, un profesor de esta casa que ahora no está, hizo una presentación de finanzas éticas y de fondos éticos. Y en ese momento era algo que dijimos, qué raro este tema. Bueno, creo que hay que retomar eso, los temas éticos también, antisoborno y anticorrupción. Y sí quedó como pendiente temas que tienen que ver con educación financiera. Ahí con el tema de educación financiera, creo que hay que hacer un gran cambio de modelo. Mis amigos economistas por ahí me reten por lo que voy a decir, pero en la vida hay que jugarse y tomar el riesgo. Creo que el cambio de modelo tiene que ser de dejar de vivir endeudados, que la sociedad viva endeudada para que viva con ahorros y que esos ahorros los pueda invertir en el mercado de capitales. Bueno, volver a los temas de finanzas éticas. No hablamos nada de gestión de riesgos, creo que es un tema pendiente para el próximo Congreso, el enfoque basado en riesgo, porque sí, todos se espantan con el riesgo reputacional, pero el riesgo reputacional es lo que queda después de que no atendí otras cosas. Bueno, y después el otro tema que me anoté acá tiene que ver con FinTech y RegTech, que es esto de la regulación. Todos tocaron el tema regulatorio. Entonces, sin duda, convergemos a un mundo tecnológico. Entonces, ahí tenemos los abogados, digamos, que poder comprender para después hacer las leyes o asesorar en las leyes. Bueno, finalmente quiero agradecer y contarles que, digamos, detrás de todo esto, y el éxito de todo esto depende de un gran equipo que hay acá en la Universidad del SEMA. Te voy a pedir, Federico Gómez, que responsable del Departamento de Comunicación, que te pares y un gran aplauso porque mucho. Acá no está en el salón, pero Marta Sarvi creo que se ocupó de todas y de los dulces, hizo una muy buena elección. Andrea Romero, que nos acompañó acá con el micrófono estando. Gastón Rojas está ahí con la máquina, pero también ayudó en toda la edición del libro junto con Brenda. Y Rodrigo y Lucía, que estaban en recepción. Y bueno, y al equipo de la carrera de abogacía, Germán Campi, Rodolfo Papa, Rodrigo Alegría, que está por ahí, profesores de la carrera de abogacía de la universidad. Bueno, después les pido disculpas las cosas que no salieron bien y por ahí el apriete de tiempo, pero la agenda de nosotros es complicada para tomarnos un impas para poder hablar de algún tema. Bueno, muchas gracias por todo y gracias por haber venido.